Ya. Buenas noches, amados hermanos. Muy agradecido con el Señor está mi corazón por permitirme una vez más estar en sus hogares a través de estos medios y poder compartir la palabra del Señor. Definitivamente el Señor nos ha estado guiando en estos tiempos para ser capacitados y ser perfeccionados en lo que Él ahora nos demanda que expresemos. Hemos aprendido totalmente que enseñar es algo que se sabe. Se enseña lo que se sabe, pero se expresa, se muestra lo que conocemos. Y entonces hemos enfatizado en estos tiempos, en el discipulado que hemos estado llevando, que como familia, como esposo, como esposa, como hijos, como trabajador, en cada expresión de la vida diaria que tiene el ser humano, debe mostrar a Cristo, no enseñar, no hablarlo nada más, sino que expresarlo, mostrarlo con todas las características del Padre Celestial y haciendo ahora notar que el Dios vivo está entre nosotros una vez más. En Mateo capítulo 4 y versículo 17, Jesucristo predica, está recién, según lo que narra la Escritura, recién regresando del desierto, y entonces narra esta palabra al pueblo de Israel. Y dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este es el tiempo donde tu vida, mi vida, hace que el reino de los cielos se acerque a esta tierra, a este mundo, a tu lugar de vivienda, a tu ambiente de la vida cotidiana. Allí se está haciendo presente el reino de Dios a través de lo que tú estás expresando, porque tú eres quien portas, tú eres quien llevas, eres tú el representante, el embajador del reino de Dios y su justicia aquí en la tierra. Permíteme orar un momento y declarar bendición para cada uno de nuestros hogares. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, bendecimos y adoramos tu nombre y agradecemos con nuestro corazón, agradecemos con nuestra actitud de obediencia y hacemos a ti, Señor, rendición de culto. Nuestra vida misma ponemos delante de ti, porque definitivamente tu bendición ha sido notoria cada día. Tu mano ha estado presente delante de nosotros. Cada uno de los días que hemos transitado, Padre, has mostrado tu amor en nosotros y a través de nosotros. Bendigo tu nombre. Este tiempo bendigo a tus discípulos y bendigo a las familias que ahora son parte de este discipulado, y declaro, Señor, que tu Espíritu es quien gobierna y los guía. Es tu Espíritu quien les da la vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Permítame este momento retomar Juan capítulo 13 y versículo 15. En la versión 60, la que todos manejamos y tenemos en casa. Y dice de esta manera: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Déjame tomar un momento esta expresión para hablar sobre algunas de las nomenclaturas que nos han sido reveladas y expresadas por el Padre Celestial a nosotros, no solamente como parte de una jerga, sino que es ahora la determinación de Él y su corazón puesto en nosotros para hacer su voluntad, y que nosotros expresemos, clarificando a Cristo lo que ahora nos ha sido revelado. Y ahora este es el tiempo donde nosotros hemos aprendido que desde hace unos meses que no debemos vivir en simulación, sino que debemos vivir en esa realidad en Cristo Jesús. Y hemos aprendido de la realidad de la tierra y la realidad de los cielos. Y hemos también puesto en orden en este discipulado acerca de que Jesucristo vivió con los pies en la tierra, pero también con sus ojos y su actitud, su accionar en la realidad del reino de los cielos.
Solo como breve ejemplo, vimos a un Lázaro que estaba muerto, pero Jesucristo, viviendo en la realidad de los cielos, declara: Lázaro, ven fuera. Le habló a un vivo porque él estaba viviendo en la realidad de la tierra, pero también definitivamente accionaba, y su vida completa era en la realidad de los cielos. Pero también hemos aprendido sobre clarificar a Cristo. Es este tiempo donde nosotros debemos expresar a Cristo y darlo a conocer, mostrarlo, revelarlo. Eso es clarificarlo. Que nosotros definitivamente lo hagamos claro delante del mundo. Pero eso no es con enseñanza, no es con palabras. Qué glorioso cuando nosotros tenemos enseñanza. Y qué bello cuando nosotros nos preparamos con mucho saber, muchos libros. Pero no es el afán de hacer muchos libros, sino que es de revelar a Cristo porque lo conocemos, porque está en nosotros y porque tenemos esa relación íntima, orgánica en Cristo Jesús y en el Padre Celestial. Entonces hemos estado hablando sobre todo esto, sobre esta relación, sobre esta comunión, que somos uno en Cristo Jesús. Pero recientemente hemos estado hablando sobre que debemos internalizar este Cristo, este estilo de vida, que debemos hacerlo no por una metodología, porque se puede volver una religiosidad también, sino que debemos hacerlo porque es la expresión de Cristo y debemos internalizarlo, debemos hacerlo parte de nosotros y que sea en nosotros ahora la vida que expresemos. No es por repetición, sino que es porque nosotros lo tenemos en nuestra esencia. Jesucristo expresaba la esencia del Dios Padre, siempre lo expresó, y así lo narra el escritor de Hebreos en el capítulo 1, habla sobre que Jesucristo mostró la esencia del Padre, la esencia de Dios, la misma esencia y sustancia del Dios Todopoderoso. Pero yo te quiero dar a conocer esto de esta manera. No lo hacía porque repitió y lo vio como una metodología. Podemos poner ahora una metodología con nuestros discípulos y entonces decirle paso A, paso B, paso C, y que la repetición constante de estos pasos ellos se vuelvan maestros de esta repetición. Pero no se trata de repetición, se trata de estilo de vida, se trata de esa naturaleza que ya está implícita en ellos por haber nacido de nuevo, por esa genética que fue puesta en ellos, que fue ahora instalada, restaurada en ellos. Recordemos que el ser humano es la creación magna del Dios Todopoderoso. Hizo toda la creación, pero en el ser humano, Él dijo que lo hizo a su imagen y semejanza. Puso su característica, su carácter puso allí, y su identidad también la puso en el ser humano. Y es ahora cuando nacemos de agua y del Espíritu que volvemos al origen, volvemos al ser humano original. No que el ser humano, que la humanidad sea algo malo, sino que el ser humano con naturaleza corrompida, con naturaleza de hombre corrupto, de hombre en Adán, un hombre pecador, esta naturaleza de pecado, esta humanidad, sí, cuando está distorsionada, definitivamente no expresa bondad, expresa egoísmo, egocentrismo. Pero el ser humano, que es la expresión de Cristo, que es la imagen y semejanza del Dios Todopoderoso, este ser humano definitivamente expresa la gloria de Dios. Por eso hoy quiero mostrarte ejemplo Ocedano. Este es el inicio de lo que yo quiero tomar esta noche, y por eso di todo este resumen de lo que hemos ido aprendiendo, tanto de Reforma Apostólica como también lo que hemos ido trasladando en cada uno de los discipulados, tanto los martes como lo que seguimos enseñando el día jueves y el día domingo, para que el Señor siga guiándonos en su espíritu. Pero definitivamente podemos ver esto. Este día lunes fue glorioso ver en Reforma Apostólica, sino que la edición número 399, fue muy glorioso ver allí a
el apóstol Abraham guiando y dando una expresión de la palabra acerca de lo que nosotros debemos vivir y cómo debemos hacerlo, y la colaboración, muy oportuna participación del maestro Moisés Méndez, a quien le mandamos un saludo, pues amamos mucho, y también de la sierva Bremely de Méndez, también un abrazo para ti, te amamos mucho, sierva Bremely. Y vimos sus participaciones como algo exacto en la palabra de Dios, trayendo también luz y vida a Misión Cristiana del Calvario para ejecutar la voluntad de Dios exactamente como debe ser. Pero estábamos notando aquí que ellos estuvieron ordenando a Misión Cristiana del Calvario acerca del sentido común. En Proverbios habla sobre que debemos tener este sentido común. Y es glorioso ver que el ser humano debe mantener este sentido común como algo parte de lo que Dios le dio, porque ahí habla que debemos usar el sentido común. Sin embargo, no hablamos del sentido común como este don de Dios dado al ser humano, sino que estamos hablando del sentido común que se volvió el sentido, déjame decirlo de esta manera, genérico, un sentido no el original, sino que el sentido ya corrompido en la naturaleza de Adán. Este sentido común, definitivamente no es la manera como el Espíritu de Dios quiere que nosotros nos dirijamos, que no es como Él nos mostró a hacerlo. Y vimos como, yo te sugiero, te doy esa directriz. Mira una vez más esta Reforma Apostólica 399 y dale gloria a Dios en cada detalle, porque el Señor sigue revelando a Misión Cristiana del Calvario sus detalles. Vemos ahora que Jesucristo no vivía con un sentido común, no era como el del ser humano ordinario. Cuando digo ordinario, estoy hablando del que está corrompido en pecado con la naturaleza de Adán, sino que estamos viendo un Jesucristo que expresa al Padre desde la naturaleza y la genética exacta, que expresó la imagen, la sustancia del Dios Todopoderoso. Este Cristo, este Hijo de Dios, también ahora es a quien nosotros representamos, y no solamente con un gafete, sino que tú y yo somos sus hermanos, y no solamente hermanos, sino que nos hizo, fuimos formados y fuimos creados en nuevas criaturas, porque así dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y cuando vemos que tú y yo nacimos de agua y del Espíritu, nacimos ya con este sentido no genérico, sino que un sentido propio, el sentido original. Este sentido de Dios que ahora es el que nosotros debemos expresar tal como lo expresó Jesucristo. Cuando quiero ordenar esto es porque no quiero mostrarte que no se trata de lógica, no se trata de la lógica humana. Como maestro de matemática o de las ciencias de los números, conozco acerca de lógica. La lógica de los números tiene exactitud, 2 más 2 son 4, y podemos ver ahí algunos conectivos lógicos como y, o y muchos otros más. Entonces, o, sí, solo sí, vemos conectivos lógicos y muchos más que nos pueden traer claridad sobre algunas operaciones de la vida diaria. Sin embargo, en Cristo Jesús, aún esas operaciones terminan siendo obsoletas. Y nos damos cuenta como en el ejemplo, y por eso muestro esto, porque Jesucristo nos dio ejemplo. Vemos que más adelante en Juan capítulo 2, cuando esté mostrando un poco más de Juan capítulo 2, estaremos viendo cómo es ilógico que llenar unas vasijas que se usaban para un proceso doctrinal que era el lavamiento, el lavacro de pies. Estas vasijas que eran usadas para esto, no era lógico que se usaran para algo, para beber, era algo para algo sagrado, para algo doctrinal. Sin embargo, Jesucristo manda llenarlas en las bodas de Canaán, y es algo ilógico que de algo que era para lavar pies, ahora los llenan con agua definitivamente, y Jesucristo provoca y hace que la gloria de Dios se vea una vez más en él.
haciendo que el agua se convierta en vino. O en la pesca, en las pescas milagrosas, definitivamente se marca que no es por lógica, sino que es en el sentido propio, porque es así como Dios manda. Manda a lanzar la red a los discípulos, y ellos, las redes a los discípulos, y ellos lanzan la red, pero ellos sabían que la hora de pesca, lógicamente la hora de pesca ya no estaba vigente. Eso había sido horas atrás, y serían horas más adelante el intentar volver a pescar. A esa hora no era una hora de pesca, era ilógico, no era, usando el sentido común, eso no era lógico, pero en Dios, en el sentido propio, definitivamente esto cambió. Me gusta usar mucho este ejemplo, por eso hablo sobre ejemplo os he dado, porque también la Escritura nos narra acerca de un David que llega con un sentido propio, usando estas terminologías que fueron enseñadas el día de ayer, y vemos un David que no llega con este sentido común, sino que con un sentido propio al lugar de batalla. Estaba frente a las fuerzas enemigas, a la línea de batalla, estaba allí, llega hasta donde están sus hermanos lo amonestan por esto mismo, porque no usó el sentido común. Pero cuando él llega allí, él ve en el sentido común, en el sentido propio, que es en el sentido de Dios, este sentido ve que no es lo correcto. Todos veían que lo que iba a suceder era que iban a ser conquistados. Aún el rey Saúl estaba amedrentado por lo que estaban enfrentando. En el sentido común, definitivamente iban a ser conquistados, porque este gigante iba a derrotar a quien se le pusiera enfrente. Sin embargo, David, usando el sentido propio, ejecuta el plan de Dios, y él se encarga. Y entonces vimos cómo también en Reforma Apostólica nos fueron enseñando cómo él se encarga. Aún el maestro dice, no había oso en estas áreas, pero Dios ya lo había capacitado aún hasta en esas circunstancias para expresar lo que él, en el sentido propio, debía expresar. No era inteligente, por decirlo de esta manera. En sentido común no era inteligente ejecutar lo que estaba haciendo David. De hecho, el rey Saúl quiso meterlo al sentido común y le puso su armadura, le dio una espada. Muchas veces tratarán de influenciar en ti para meterte en el sentido común, pero Dios te ha mandado que hagas algo diferente y que muestres su gloria en esta tierra. Entonces David termina quitándose, déjame decirlo de esta manera, termina desechando la armadura que era, en el sentido común era lo que tenía que llevar, termina desechando el sentido común para tomar el sentido propio y derrotar al gigante como Dios le había mandado. No dejes que nadie influencie sobre ti, sobre esto vamos a hablar en unos minutos, y por eso necesito que tú tengas esa capacidad de vivir en el sentido propio del Dios Todopoderoso y no en el sentido común que se ha generado en la humanidad. Jesucristo no era en el sentido común. Todos habían puesto que los leprosos no debían ser tocados siquiera. Era la enfermedad de la época, la enfermedad de la maldición de la época. Déjame decirlo de esta manera, era el COVID-19 de la época, por decirlo de esa manera, porque todo aquel que se acercaba a ellos o los tocaba, ellos iban a era una alta probabilidad de ser infectados por esta maldición o esta enfermedad llamada lepra. Y tocarlos era algo que no estaba en el sentido común. De hecho, estaba como ya legislado que estos hombres con esta enfermedad no debían ser públicos, sino que debían estar en un área específica. Y si necesitaban pasar por un lugar público, debían anunciarse con campanas o con sonido para que ellos supieran, la gente, de guardar el sentido común. Pero si te das cuenta, Jesucristo aún toca al leproso. Toca al leproso porque usó el sentido propio
no el sentido común. Quiero pedirte que nos basemos en esto. Qué glorioso haber escuchado el día de ayer Reforma Apostólica y que nos diera esa luz. Jesús entonces, quiero que te des cuenta que fue influyente no por el sentido común. Voy a retomar una vez más esta palabra influyente. Y fue influyente, hizo la diferencia no por el sentido común. Hizo la diferencia, fue influyente en toda la tierra hasta el día de hoy y lo seguirá siendo mañana y por la eternidad, porque Él usó el sentido propio. Definitivamente, nosotros debemos entender que el sentido propio es lo que nosotros debemos marcar ahora como nuestra manera de expresión en Cristo Jesús. Jesús fue influyente en el medio donde se desenvolvió y ese Él, el mejor ejemplo de las buenas relaciones públicas y de la expresión de Cristo Jesús, del Padre aquí en la tierra. Cristo Jesús fue esa expresión, pero no por un sentido común, sino que por el sentido que fue propio del Padre en Él. Ese sentido que ahora nosotros, en Misión Cristiana del Calvario, debemos nosotros expresar. No porque seamos, ¿cómo te lo digo?, exclusivos de esta revelación. Sin duda Dios revelará todo esto a su iglesia en general. Sin embargo, a nosotros siempre nos ha amado y nos ha dado siempre a conocer su amor con antelación a otras organizaciones. Y por eso es necesario que tú seas esa influencia, ese ejemplo, y que puedas decir como Jesucristo dijo: ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Este es tu momento de no ver el sentido común, no de ver lo que hace la gente, sino de hacer lo que dijo el Padre y hacerlo en el sentido propio, siendo influyente por lo que Él dijo, aun cuando pareciera ilógico o no encaje al sentido común, pero que tú lo puedas ahora ejecutar y puedas ahora mostrar a Cristo Jesús por el sentido que ahora tienes en tu corazón, en tu mente. Ok, por los lugares donde caminaba Jesucristo, siempre la gente lo seguía y era evidente que la gente se apasionaba por Jesús. Pero quiero decirte algo, eso era respuesta a que Jesús estaba apasionado por la gente. Lo más importante para Él era la gente. Déjame pedirte que te ubiques en esto. Lo más importante para Jesucristo, después del Padre Celestial, era la gente. Te voy a explicar por qué. Porque hemos aprendido, y algunos dirán, ¿cómo así que la gente era lo más importante para Jesús? ¿Cómo es eso? ¿La gente? Pues sí, era la gente lo más importante. ¿Por qué? Porque la gente era el objetivo del Padre para Jesús, la voluntad del Padre, y como lo hablaba la sierva Bremeli, hablaba sobre que Jesús nunca perdió su voluntad. Él hacía su voluntad. Lo glorioso es que la voluntad de Jesucristo siempre estaba acoplada, nunca fue diferente, sino que era la misma voluntad del Padre Celestial. Y la voluntad de Jesucristo era cumplir este objetivo del Padre. ¿Cuál objetivo? La Escritura dice que Jesucristo vino a buscar, ¿y qué más? A salvar lo que se había perdido. Quiere decir que Jesucristo vino ¿para qué? Para expresar esa pasión por la gente. Él murió por los muchos. No murió solamente por Dios y por estar sumiso, sino que su pasión fue la misma y es la misma pasión que el Padre. Creó al ser humano para amarlo. Y Él vino a la tierra para expresar ese amor y por eso entregó su vida por los muchos. Y no hay mayor amor que este, narró Él, que el que da su vida por los demás, por sus amigos. Y este es el tiempo de que tú veas que Jesucristo mostraba esta pasión. Y pareciera que esto no es sentido común. Sé que en algún momento
alguna familia va a lograr encajar en esta frase que alguna vez nos habrá dicho algún familiar, papá o mamá o algún familiar, y de repente amonestando a un adolescente, a un joven o a alguien más, le terminan diciendo que y si se tira tu amigo al precipicio, ¿tú también te vas a tirar? Como quien dice, ¿estás dispuesto a seguirlo y a cometer los mismos errores? Y definitivamente nosotros vemos que eso es el sentido común que toda la gente está mostrando. Dar la vida, hacer estas cosas por, como el otro refrán que hemos oído comúnmente en Latinoamérica, ¿a dónde va Vicente? A donde va toda la gente. Eso se llama sentido común. El ir donde va toda la gente o hacer lo mismo de toda la gente, eso es sentido común. Pero los hijos de Dios hacemos algo diferente. Jesús sí vino, y no vino para hacer lo mismo que todos los demás. Vino para ejecutar el plan de Dios. Y aún así le tocó que sí, tirarse al precipicio, según el refrán que usamos o las palabras que se usan en Latinoamérica, sino que vino no para tirarse al precipicio, sino para entregarse a la cruz, aún para llegar hasta el sacrificio de entregar su vida en una cruz y entregarla por el amor a los muchos. Jesucristo no usó el sentido común, usó el sentido propio, el sentido que es inherente de los hijos de Dios. Él hizo algo que era ilógico, algo que para muchos, si Jesucristo hubiera tenido una mamá latinoamericana, le hubiera dicho, okay, te vas a tirar al precipicio por los demás. Y Jesucristo no se tiró al precipicio, Jesucristo dio su vida. Fue ilógico lo que él hizo para la humanidad. El ser humano quizás no lo entiende en la lógica humana, pero en la sabiduría de Dios esto es totalmente entendible, porque por la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna, pero debía pagarse el pecado del mundo. Por eso Juan el Bautista anunciaba, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él hablaba sobre esta expresión del sentido propio al cual venía Jesucristo. No venía para el sentido común de hacer lo mismo que todos los demás, sino que hacer algo propio, algo específico, algo único, algo original, algo verdaderamente que no tenía antes, ni tampoco había sido puesto por nadie más, sino que ahora él lo estaba expresando como el primero, y luego como el único Hijo de Dios, expresando ahora también lo que trascenderá para todos los hijos de Dios. Yo quiero pedirles que veamos esto, y quiero que vayas conmigo a Juan capítulo 1. Estas relaciones Jesucristo las marcaba como importantes. Estar en la tierra vino para expresar el amor a los muchos, para buscarlos, encontrarlos, relaciones importantes para expresar a Dios. No porque le importara solamente a la gente, sino porque era importante para el Padre, por eso se volvió importante para Él. Porque por eso lo mandó. Dice la Escritura que de tal manera amó, y déjame cambiar la palabra Dios, y decir de tal manera amó el Padre al mundo. Solo déjame cambiarlo un momento, ahora lo usemos en el original. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para el Padre es importantísimo la relación íntima y orgánica, pero eso es guiada por el Espíritu, no por un sentido común, sino por el Espíritu de Dios, que nos dará ese sentido propio. Ok, veamos esta escritura y veamos en el versículo, vamos a leerlo desde el versículo 40. Andrés, hermano de Simón Pedro,
Juan capítulo 1 y verso 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado el Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Si te das cuenta, y esto ya lo hablamos hace ya algunos meses y lo trazamos en una pizarra y marcamos algunos elementos, y es que Jesucristo estaba interesado totalmente en la expresión del Padre, el amor del Padre al mundo. Pero como para él lo apasiona la voluntad del Padre, porque él siempre hace lo que le agrada al Padre, él vino para estrechar esa relación. Vino a mostrarnos el ministerio de la reconciliación, del cual nosotros somos herederos. Y vino para estrechar esa relación entre el ser humano y Dios. ¿Y qué sucede? Para hacerlo tenía que expresar a Dios, tenía que expresarlo en cada detalle. ¿Y qué pasó? Nosotros hemos visto acá y vimos cómo, tanto con Pedro como con Natanael, Jesús conocía a estas personas. Es necesario que tú conozcas, que cuando hagas evangelismo, que entiendas que la relación con las personas es importante. Muchos han hecho evangelismo por la responsabilidad de una campaña evangelística o por la responsabilidad de traer más feligreses a la iglesia, a la comunidad cristiana. Y no se trata de traer más seguidores. No hay seguidores ya en Cristo Jesús, sino que nosotros somos expresión, somos discípulos. Que claro, seguimos a Jesucristo, por eso Él dice: el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Sí, es correcto seguirlo, pero más que seguirlo, nosotros debemos expresarlo, debemos hacerlo. Ahora somos nosotros su manifestación en esta tierra, mostrar su vida en esta tierra. ¿Y qué sucede con Jesucristo? Mostrando al Padre, conocía con detalle a quienes había sido enviado. ¿Conoces tú a quienes has sido enviado? Voy a poner un ejemplo bien detallado ahorita y quiero dejártelo por tarea. Y si tú lo conoces, mándamelo por mensaje a esta transmisión. O si tú tienes mi WhatsApp, a los discípulos, por favor, mándenme el dato. Quiero preguntarte, ¿conoces la cantidad de personas que hay en tu ciudad? ¿Conoces esa cantidad de personas? ¿Conoces cuántas familias hay en tu colonia? Pregunto, solo para que veas este desfase que tenemos. ¿Conoces tú los gobernantes que tienes? La autoridad de la alcaldía, como la autoridad en gobernación. ¿Conoces tú la autoridad en la policía? ¿Conoces tú la autoridad en salud? ¿Sabes tú sobre esto? Jesús sí lo conocía. Jesús conocía cada detalle, conocía a cada uno de ellos, y de hecho conocía a las personas, y a las personas que habían sido enviadas todavía las conocía mucho más. Tanto que cuando es presentado con Pedro, él le dice: y tú eres Pedro, tú eres Simón, hijo de Jonás, y serás llamado Pedro, porque lo conoció desde antes. Es necesario que tú conozcas a tus discípulos. Muchas veces no le expresas ese amor de Cristo porque ni los conoces, no sabes siquiera cuál es el trasfondo de su familia, cuál es la historia de su familia. Y es necesario que tú puedas mostrar el amor de Cristo aún conociéndolo. Jesucristo mostró el amor del Padre aún conociendo a cada uno de ellos. Si te das cuenta más adelante, cuando llega con Natanael, o Natanael llega con él, Jesús le dice: he aquí un verdadero israelita, verso 47, en quien no hay engaño. Si te das cuenta, conoce a la gente a quien ha sido enviada. ¿Conoces tú a tus discípulos? ¿Los conoces? ¿Conoces el por qué? Muchas veces los ministerios o los pastores, para ser así un poco más exacto, que están a cargo de la grey, terminan hasta lastimando por no conocer
la procedencia de los discípulos dados por el Señor a sus manos. ¿Por qué? Porque no fueron trascendentes en esta expresión de Dios. No fueron trascendentes en el ejecutar el amor de Dios. Debes conocer, debes influir en la sociedad, debes influir en tu familia. Lo primero que vas a influir es tu familia, pero debes influir también a todo tu entorno. Y como dice en Hechos capítulo 1 y verso 8, y seremos testigos ¿en dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria, y luego hasta lo último de la tierra, pero empieza desde adentro hasta afuera. ¿Y qué sucede con nosotros? ¿Estaremos nosotros conociendo como Jesús expresó que conocía a los que había sido enviado? Es tiempo de que nosotros nos dediquemos a expresar a Cristo y que conozcamos a los que hemos sido enviados. Entabla esa relación, pero ¿cómo los vas a conocer? Entablando esa relación, sabiendo del Padre, pero también sabiendo de ellos, conociendo de ellos, pero no por el chisme. Yo conozco un par de personas que de repente, o conozco tal vez un poco más de dos, pero conozco unas personas que de repente, para conocer a alguien, se van al Facebook, se van al Instagram, se van a las redes sociales, y entonces ahí, y conocen hasta cuántas parejas de enamorados tuvo o enamoradas tuvo, el nombre, el apellido, si tuvo mascota, no tiene mascota, conocen hasta detalles. Y yo, wow, me doy cuenta de que son investigadores, son grandes investigadores, deberían de estar en el FBI o en la CIA, pero no para ejecutar la expresión de Cristo. Debemos conocer a la gente no para conocer sus chismes o sus lados oscuros, sino para expresarles a Cristo Jesús. Jesucristo así fue como se presentó con Simón. Y tú eres Simón, hijo de Jonás, y serás llamado Pedro, o Cefas, como dice en esta versión, que traducido es, ¿qué quiere decir Pedro? Tú debes conocer. Debes trascender en las relaciones, pero porque conoces no solamente qué error hemos tenido muchas veces en las comunidades de la iglesia, que de repente estamos en el servicio de acción de gracias o de adoración al Señor y termina el evento o el tiempo cultural, y cuando ya llegamos a ese tiempo final se despiden y Dios le bendiga, hermano, pero no conocen ni siquiera el nombre. Terminan diciéndole nada más, Dios le bendiga, hermano, y la palabra hermano solamente para sustituir o para tapar el error de que no conocen ni siquiera su nombre, mucho menos su apellido, mucho menos dónde vive. No saben ni siquiera qué es lo que ellos están por hacer los planes de Dios para ellos. Y es necesario que nosotros conozcamos y sepamos de ellos. Qué interesante es que nosotros entonces, como autoridades en Misión Cristiana de Calvario, o la autoridad donde tú estés, que estés funcionando, debes conocer con detalle a quienes Dios te puso, a quienes Dios te envió. ¿Para qué? No para que sepas lo que otro te dijo. Jesucristo no se guiaba por lo que otro le dijo, se guiaba por lo que el Padre le había dicho. Qué interesante, y a mí me parece un poco hasta, perdona que use esta expresión, pero hasta ridículo que ministerios se basen en lo que otro les dice y no en lo que Dios dijo. Y entonces dicen, no, es que yo vi esto y esto y esto, y entonces el ministerio ya cuando se presenta la persona, no, esta persona es de esta manera, y en lugar de ver lo que dijo Dios, terminan viendo lo que la gente dijo y no lo que Dios ha mostrado de ellos, ha dicho de ellos. Es necesario que tú veas lo que Dios dijo de ellos. Es necesario que tú los conozcas. Y como también se hablaba en alguna ocasión en Reforma Apostólica, se le dijo a Gedeón, varón valiente y esforzado, pero no era porque estaba profetizando algo de él, lo conocía, sabía de él y estaba declarando su carácter que ya había sido puesto en él, que era inherente en la calidad de lo que era Gedeón, porque ya Dios lo había puesto. Pero era ahora tiempo de desarrollarlo y expresarlo, como lo había declarado en el tiempo justo Dios Padre. Es tiempo entonces que tú veas que el sentido propio te va a llevar no a lo que la gente dice, sino a lo que Dios dice.
quiero poner esto bien exacto. Jesús no se guió por lo que la gente dijo, sino por lo que Dios dijo. A veces hay, tristemente, dentro de las congregaciones, de repente en la inmadurez de algún discípulo, como que hay cierta competencia. A veces también se da hasta en los ministerios pastorales, hay cierto competir, y entonces para llegar a un puesto dentro de la organización de la iglesia o de la misión donde tú quieres aplicarlo, pero yo quiero aplicarlo en la iglesia, de repente un asistente, para llegar a tener una posición equivocadamente, lastimosamente, cuando no se está expresando a Cristo, sino que es solamente una función, están buscando una función, entonces quieren llegar a ser asistente pastoral o llegar a hacer esto o tener tal cargo. ¿Y qué sucede? Que ellos entonces empiezan a hablar de fulano, a hablar del otro hermano, y entonces si de repente el pastor le dice, ¿qué piensas de fulano? Yo pienso esto y esto, pero tiene esto malo. No le compartió lo que Dios dijo de esta persona, sino que le compartió su sentido común, no el sentido propio de Dios. Qué triste sería que la iglesia continúe en esta manera. Es el tiempo de ubicarnos y ahora usar el sentido propio para expresar lo que es la iglesia. Que es ahora nosotros, es una responsabilidad. Qué responsabilidad tan grande ahora la que tenemos ahora nosotros, de no ver lo que todos ven, sino lo que ve Dios. Fíjate qué glorioso. Ve a Zaqueo y todos ven a un publicano, ladrón y, voy a decirlo de esta manera, corrupto. Pero Jesús lo que ve es la gloria de Dios en Zaqueo. Si le hubiera preguntado a los discípulos, ¿qué dicen ustedes si vamos con Zaqueo? Uy, Jesús, tú no sabes con quién te vas a ir a meter. Este es un ladrón, le hubieran dicho de todo, pero Jesús no se guió por el sentido común, sino que por el sentido propio de Dios. Él fue allí porque Dios dijo. No se dejó guiar por lo que la gente dijo, sino por lo que Dios dijo. Hubiera sido con la mujer samaritana, el sentido común. Aún la mujer samaritana le trazó el sentido común y le dijo, samaritanos y judíos no se llevan, no pueden estar juntos en el mismo lugar, no puedes hablarme. Y Jesús, si hubiera seguido el sentido común que estaba siendo puesto delante de él, entonces no hubiera habido ningún evangelismo en esta ciudad de Samaria. Pero como él no se guió por el sentido común, él se guió por el sentido propio que es puesto, es inherente de un hijo de Dios. Entonces, ¿qué sucedió? Este sentido propio lo llevó a que toda una ciudad fuera evangelizada, porque le habló a la mujer que aunque había tenido 5 maridos y tenía uno que tampoco era su marido, el sentido común diría, esta mujer no es buena para el evangelismo, esta mujer va a llevar un proceso largo. Pero en el sentido propio de Dios, en el sentido propio que nosotros debemos usar, debemos conocer quién es a quien Dios nos ha puesto delante. Y Jesucristo no veía a la mujer de los 6 maridos, de los 5 anteriores, y el que tenía no es su marido, sino que estaba viendo a la mujer que Dios Padre había diseñado para alcanzar toda una ciudad. ¡Qué interesante! ¿Ya te diste cuenta de esto? Para influir en tu ciudad tienes entonces que ver lo que Dios ve, no lo que ve la gente. No lo que ve la gente. Hace un tiempo yo pues puedo, y como te dejé hace unos minutos, te dejé esta tarea. Mándame la información entonces de cuánto hay en tu ciudad. ¿Quiénes son tus autoridades? Hazlo, haz realidad. Quiero ver que tú ejercites ahora, que conozcas, que sepas, pero ahora no solamente que veas nada más las estructuras sociales, sino que también que hables de tu ciudad, de tu comunidad. ¿Qué Dios dijo de esa comunidad? ¿Qué Dios dijo de ellos? Quizás dirás, tuvo 5 maridos y el que tiene tampoco es su marido. No te estoy pidiendo que veas los 5 maridos o el 6º marido para ponerlo delante de nosotros y que eso sea la base de cómo vamos a calificar tu ciudad o tu comunidad o tu grupo de comunión familiar, sino que quiero que lo veas
Pero más allá de esto, quiero que tú veas qué es lo que Dios dijo de esta ciudad o esta comunidad donde tú vives. ¿Qué dijo Dios de allí? ¿Qué dijo Dios de Zaqueo? ¿Qué dijo Dios de todo el mundo? ¿Por qué nos amó tanto? ¿Qué es lo que Dios vio en nosotros? ¿Qué es lo que Dios ha visto en ti? Entonces usa el sentido propio, no el sentido común, para conocer a las personas. Quiero terminar. El tiempo se me acabó y quiero terminar y enviarte saludos. Definitivamente nosotros debemos avanzar en este discipulado mucho más, pero qué glorioso que el Señor nos lleva paso a paso. Debemos entender entonces qué ejemplo nos dio. No nos enseñó a ver según el mundo vio. En este mismo capítulo más adelante vamos a ver, espero en Dios, cómo Natanael, sí guiado por el sentido común, dice, de allí puede salir algo, de ese lugar de Nazaret puede salir algo bueno, dice en el verso 46, sentido común, pero en el sentido propio. Dios le muestra más adelante y él termina diciendo de esta manera: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, ubicado en el sentido propio. Ya no vio con los ojos humanos el sentido común, sino con el sentido propio de Dios. Te bendigo, hermano, y es un gusto estar contigo y acercarme a tu casa para instruirte, darte esta directriz de la palabra del Señor y llevarte a conocer a tu ciudad, conocer tu familia, conocer qué dijo Dios de tus hijos, de tu esposa, de tu esposo, qué dijo Dios de tus padres, para que tú lleves la palabra y los lleves a esto. Si te das cuenta, y un último ejemplo, todos podrían haber visto al Saulo matón, pero Dios envía a Ananías a orar por un Saulo, pero no el Saulo que todos conocían como matón, sino el instrumento útil en las manos de Dios. Así quiero que tú ahora veas a tu entorno, tu gente, tu familia, como lo hizo Ananías, no con el sentido común, sino con el sentido propio de Dios. Ora, busca la revelación del Padre y el sentido propio de qué dijo Dios de las personas. Bendiciones, familia de Misión Cristiana del Calvario. Bendiciones, se les ama. Adelante con toda la fuerza, con todo el Espíritu de Dios. Recuerda, no eres guiado por ningún sistema humano. No eres guiado por la letra, eres guiado por el Espíritu. Bajo el gobierno del Espíritu eres guiado tú. Te bendigo, hermano. Gracias por estar con nosotros y quiero terminar orando para poder bendecirte. Padre, gracias. Bendigo a todos aquellos que hoy nos están viendo y declaro ahora la verdad en sus vidas. No lo que el mundo pudo haber catalogado a cada uno de ellos según sus errores, sino que lo que tú has declarado de cada uno de ellos por la vida que en ellos está, porque tú les diste vida al nacer de agua y del Espíritu. Bendigo a esas ciudades, a esas comunidades, bendigo a esas naciones que hoy están siendo ahora puestas en tus ojos para levantarlas como luz delante de toda la humanidad. Bendigo Guatemala, bendigo Escuintla, la ciudad donde yo estoy ahora expresando tu gloria. Bendigo, Señor, la colonia El Esfuerzo 1, 2 y 3, donde nosotros estamos allí también expresando la gloria de Dios, mostrándote a ti en cada momento. Bendigo, Señor, nuestras autoridades y bendigo lo que ya dijiste de nosotros. Gracias, Padre, por las familias de la tierra. Bendigo a estas familias que nos ven, que nos oyen, y declaro desde la cabeza, desde el esposo hasta el más pequeño de los hijos o de los integrantes de esa familia, sean benditos y que ya no se han puesto los ojos sobre el error, sino sobre qué dijiste tú de ellos, y sean ahora libertadas las familias de ese sentido común de que aquel que falló seguirá fallando, sino que aquel que falló y ahora nació de agua y del Espíritu,
todas las cosas fueron hechas nuevas y será nueva criatura para expresarte a ti. Bendigo a las familias de la tierra en